Bueno, vamos a ir empezando, que ya son las 7 y ya hay gente conectada y hay gente que ya está aquí con nosotros. Y un martes más, estoy encantada de daros la bienvenida a otro martes de la UNED. Hoy con ¿Qué fue del oro y la plata? Luces y sombras del tesoro americano. Tenemos a Juan Granados aquí con nosotros. Y lo primero que quiero hacer hoy es daros las gracias a todos. Os tengo que dar más de 3.000 gracias, porque estos martes de la UNED, que empezaron como un proyecto en el que queríamos dinamizar el centro y que la gente se acercara y disfrutara de conferencias de calidad, gratuitas y accesibles, pues nos habéis demostrado todos que ha sido un éxito, pero es un éxito gracias a vosotros. Así que lo primero que tengo que hacer es daros las gracias a todos por estar con nosotros cada martes. Y tengo que darle también las gracias a todos los ponentes que durante estos 12 martes han confiado en el proyecto y generosamente nos han deleitado con su sabiduría, con su compañía y nos han hecho que nos pique el gusanillo de un montón de temas, porque han sido temas muy variados. Hoy tenemos aquí con nosotros, como os decía, Juan Antonio Granados Loureda, y Juan es de la casa. ¿Qué voy a decir? Juan es muchas cosas. Tengo aquí anotado su currículum, que es extensísimo, pero voy a haceros un brevísimo resumen por si alguien no lo conoce. Juan Antonio Granados es licenciado en Historia Moderna por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha centrado su labor investigadora en el estudio de los intendentes españoles del siglo XVIII. Es catedrático de Historia de Educación Secundaria, es inspector de educación en la sede de Coruña desde 2010. Tiene numerosísimas publicaciones con diversos libros y artículos de opinión. Además, sé que le gusta la novela histórica. Ha publicado novela histórica, El Gran Capitán, Sartini y la Guerra de los Guaraníes, luego Breve Historia de los Borbones Españoles, Breve Historia de Napoleón. Tiene un montón de artículos de opinión en El Correo Gallego, en ABC, periódicos con los que ha colaborado, y yo estoy encantada de decir que es profesor tutor de nuestro centro. Hoy nos viene a hablar de un tema que él me decía antes de empezar: voy a eliminar un montón de datos. Bueno, eliminará datos, pero os va a dar muchos datos, porque eso no me cabe duda. Así que tengo que darle las gracias a Juan por haberse animado a dar esta conferencia con nosotros. Juan es un ponente que cuenta, bueno, podemos contar con él en muchos cursos de extensión universitaria, además de colaborar con nosotros en los exámenes, colaborar en las tutorías, colaborar, bueno, es que ya lo veis, es generoso por naturaleza. Así que gracias, Juan, gracias a todos vosotros. Espero veros de nuevo el año que viene en los martes de la UNED. Bueno, el año que viene, el curso que viene, digo el año que viene, pero no es verdad. El curso que viene volveremos a celebrar los martes de la UNED y espero contar otra vez con todos vosotros. Para nosotros será un verdadero placer seguir con este proyecto y con temas tan interesantes como el de hoy. Gracias, Juan, por venir a contárnoslo. Gracias a todos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Como decía Ana, bueno, tengo que agradecerle a Ana, nuestra querida directora, que siempre vela por nosotros y por digamos, la actividad cultural dentro de este centro ya emérito de la UNED. Y desde luego para mí es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, pues un poco cerrando el ciclo de estos martes, que esperemos que sean tengan su continuidad el año que viene, porque bueno, creo que un centro de estas características pues es fundamental que se abra a la sociedad y que bueno, pues que difunda el conocimiento que podamos más o menos atesorar los que aquí colaboramos, ¿no? Así que, bueno, muy agradecido al centro, muy agradecido a nuestra directora y muy agradecido a todos ustedes, sobre todo con el día que hace, habría que decir, porque estamos aquí en una especie de caja encerrados en un día muy soleado, que no son tantos en Coruña, esperemos que en el futuro haya más, ¿no? Bueno, sin más dilación, ¿no? El propósito de esta conferencia es, digamos que doble, sinceramente, ¿no? En primer lugar, como se ha hablado tanto en los medios últimamente, ¿no? Lo habrán oído ustedes del presidente López Obrador, por ejemplo, decía devuelvan el oro, ¿no? Eh, bueno, habría que decir que más que oro era plata, ahora lo veremos en general, cuantitativamente, ¿no? Pero fuera de eso y ya dentro de los cauces historiográficos más convencionales, creo que es un buen momento para actualizar
lo que sabemos de lo que significó el Tesoro americano, ¿no? Que significó muchísimas cosas, entre otras, está detrás de unas paradojas económicas que nos acompañan hoy en día eh, cada X tiempo, a las que llamamos inflación, por ejemplo, ¿no? Y explica muy bien cuál fue el verdadero alcance de la gran crisis del siglo de hierro, de la gran crisis del siglo XVII, que todos ustedes conocerán la Guerra de los 30 años, el Conde de Vivares, la célebre decadencia de Quevedo, ¿no? ¿Qué hay de verdad, qué hay de, digamos, de revisión hoy en día a la luz de la historiografía contemporánea, ¿no? Y yo creo que tenía el interés suficiente, bueno, para plantear una conferencia sobre este asunto, ¿no? Eh, Voy a ir lo más sucintamente que pueda, porque creo que hay demasiados, como decían, hay demasiados datos aquí, ¿no? Pero eso no quita que cualquiera que tenga, bueno, pues alguna inquietud sobre esto, alguna duda, alguna cuestión que quiera comentar, pues eh, procuraré acabar prontito para poder entablar un coloquio que siempre es muy de agradecer. Tenemos además aquí conectada mucha gente en el chat, con lo cual, bueno, pues aprovecharemos ese diálogo que podamos establecer, ¿no? Entonces, fundamentalmente vamos a hablar primero de las cifras, es decir, de si es verdad que, y hasta qué punto es verdad, ¿no? Que la plata americana, las remesas de plata americana descendieron en el siglo XVII hasta el punto de generar una crisis, digamos, fiscal, una crisis eh, eh, económica muy profunda dentro de lo que se llama la monarquía hispánica, en las alturas de fundamentalmente Felipe IV, ¿no? ¿Hasta qué punto eso fue así? ¿Hasta qué punto había cifras por ocultación, por contrabando? ¿Hasta qué punto? Bueno, ¿qué es lo que sabemos más o menos sobre lo que ocurrió en ese momento? Y más importante que eso, lo que significó económicamente para la monarquía hispánica y para, en realidad, para el mundo globalizado que decía Wallenstein, ¿no? En ese momento, ¿no? Porque ya había una economía mundial realmente, teniendo en cuenta las remesas que venían de Manila, pasaban por Acapulco, cogían la flota de Indias, se iban a Sevilla, a la casa de contratación, de forma que era una economía prácticamente circular, ¿no? Y que por lo tanto, pues lo que pasaba con el oro y la plata americana influía directamente en la economía europea, ¿no? Y influía de una forma tan decisiva como procuremos demostrar. Y ya la última parte, que a mí me gusta mucho hablar de eso, de la conferencia sería cómo los célebres arbitristas, aquellos que se presentaban delante del rey con sus soluciones para la crisis, que los había de todo tipo. Quevedo a veces se reía mucho de los arbitristas porque decían que tenían ideas peregrinas, ¿no? Decían, por ejemplo, la forma de secar qué manera hay de secar los canales de la húmeda Flandes con esponjas, por ejemplo, ¿no? Aquello es una barbaridad. Pero no todos los arbitristas eran así. Tenemos a Pilcueta, tenemos a Cellorigo, tenemos a tipos que se adelantaron realmente a Jean Bodin, que pasa por ser el padre de los estudios inflacionistas, la explicación de por qué la abundancia puede a la vez producir carestía, ¿verdad? Porque el dinero vale cada vez menos. Uno no sabe qué pasa, pero no alcanza a comprar lo que compraba unos meses antes, ¿no? Eso decía la historiografía europea convencional, siempre se refería a los 6 libros de la República de Jean Bodin, de un francés. Pero, sin embargo, Azpilicueta, la escuela de Salamanca completa, y un tipo que sabía absolutamente de todo. Habrán oído hablar de Juan de Mariana, por ejemplo, ¿no? La teoría del tiranicidio, ¿no? Esa forma de defender que la soberanía siempre había residido en el pueblo y por tanto si un rey se comportaba como un tirano había que deshacerse de él, ¿no? Ese era Juan de Mariana. Bueno, pues Juan de Mariana tiene todo un tratado sobre la moneda de Bellón, la moneda mal acuñada, ¿no? Que explicaba los males de España. Es una cosa curiosísima teniendo en cuenta que estamos hablando de gente que está escribiendo a las alturas del cambio de siglo en época de Felipe III, ¿no? Bueno, pues esto es un poco igual es un poco ambicioso por mi parte, pero procuraremos
ir explicándolo lo más claramente posible y luego, si hacemos un breve coloquio, pues podemos cambiar impresiones también. Bueno, pues ahí tenemos una imagen de lo que significó la riqueza de la llegada de productos y de metales preciosos a la ciudad de Sevilla, ¿no? Bien conocida en la eclosión de la monarquía hispánica en ese momento. Y lo primero que hay que decir, ya que vamos a cuantificar, es decir, lo primero que encontraron los españoles, me refiero a los Colón, no solo Colón padre, sino Diego Colón, gobernador de la Española, y también Bartolomeo, su hermano, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo primero que encontraron los Colón, que iban ciertamente ávidos de éxito, de riqueza, naturalmente, ¿no? No fue plata, fue fundamentalmente oro. El oro antillano, ¿no? El oro que había, lo más cercano que había encontrado Colón, excepto esa breve incursión continental, ¿no? En las Antillas, ¿no? Es decir, bajo dominio del pueblo taíno y también del pueblo caribe, etcétera, ¿no? Bueno, los Colón, independientemente de cualquier interpretación ideológica, queremos decir, la verdad es que administraban fatal. Es decir, eran muy malos gestores, tanto digamos, de la cuestión de organización económica como la misma gestión de los indígenas que estaban cayendo bajo, digamos, su control, su dominio, ¿no? Bueno, ¿esto por qué? Bueno, pues porque su mentalidad era una mentalidad mercantil, ¿no? Y por lo tanto, lo que les apetecía fundamentalmente era, bueno, al principio tenía la idea de hacer esclavos, ¿no? Y llegó a Sevilla con un montón de esclavos, le dijo a la reina Isabel, pero ¿qué hace usted con esto? Suelte a esa gente inmediatamente, ¿no? Y a la vez, pues, explotar los metales preciosos que podía encontrar en América, que era una idea que traían en la cabeza, pues, pensando que habían llegado a las Indias verdaderas, luego se había encontrado lo que ahora llamamos América en el medio, ¿no? Bueno, pues efectivamente había oro en buena cantidad, aunque tampoco unas cantidades disparatadas, luego lo veremos con más calma, ¿no? Sobre todo en los placeres, el lavado, lo que hacen los gambusinos, el lavado de oro en los ríos, ¿no? Y también algunos yacimientos menores que había en las cabeceras de los montes, ¿no? En las Antillas. Ahí decimos, pues por ejemplo, en Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba, Jamaica, ¿no? Un periodo que llamamos el ciclo del oro, porque hasta entre 1494 y 1525 lo que más extraía de América era oro, ¿no? Inmediatamente esto va a cambiar en el momento que se empiezan a organizar la carrera de Indias, que es esencial para entender todo esto. Es decir, bueno, pues esa flota que acudía desde España y se dividía en dos, iba una al virreinato de Nueva España, México, y otro iba al Perú, ¿no? Y luego volvían a converger en La Habana y desde La Habana volvían, ¿no? Y ahí lo que empezó a entrar a raudales de una manera exponencial fue la plata. Tenemos unas cifras verdaderamente sorprendentes, ¿no? Claro, eso inundó Europa de metal, fundamentalmente de plata, como les digo, ¿no? Y en ese momento pues empezaron a pasar cosas, naturalmente, ¿no? Empezó a verse que esa abundancia, pues, entre otras cosas, según la teoría la ya vieja teoría del tesoro americano de Hamilton, ¿no? De los años 30 del siglo pasado, pues decía que evidentemente cuanta más abundancia de plata había en Europa, más subían los precios. Con lo cual no había manera de superar las curvas, ¿no? Luego lo veremos. Bueno, pues habíamos dicho entonces que la primera parte de la transacción de metales había sido en la zona antillana, está aquí, ¿no? Y inmediatamente cuando empiezan a encontrar las primeras minas de plata de cierta entidad, bueno, pues se encuentran nada menos con el Cerro del Potosí, como saben, ¿no? Y luego en México, Zacatecas, etcétera, ¿no? Minas que producían una enorme cantidad de plata, ¿no?
Y efectivamente el ciclo del oro, que ya prácticamente se había esquilmado en las Antillas, se convierte en el gran, larguísimo ciclo de la plata que llegará a finales del siglo XVIII, cuando acaban finalmente bueno, el trasiego de la carrera de Indias, que ahí la tenemos representada, ¿no? La flota de Nueva España o del Azogue, o la flota de tierra firme o de los galeones, ¿no? Que luego, como ven aquí, convergían en La Habana y volvían básicamente a Sanlúcar y subían la barra de Sanlúcar y hasta Sevilla, la casa de contratación, porque todo aquello tenía que pasar por el ojo atento del rey, ¿no? Por el cobro del quinto real, que es la quinta parte del tesoro, varía con los años, ¿no? Y con el tiempo, pero que fornecía, digamos, la hacienda del rey, ¿no? Bueno, esto sería un poco el ciclo en esos enormes fortalezas artilladas que eran los galeones de protección de la flota, normalmente una flota anual, a veces dos, ¿no? Bueno, el primero que estudió esto con detenimiento, ya lo saben, Pierre Chauny, Sevilla el Atlántico, una obra, bueno, pues fundamental para entender esta evolución, ¿no? Y aquí podemos ver que estamos hablando, como se dice muy a menudo, la primera globalización, ¿no? Es decir, de cómo el tráfico americano pues, convirtió la economía supuestamente, y cuya base era eminentemente agraria, de Europa, pues una economía que traía producciones de todas las partes del mundo, ¿no? Más aún cuando a las alturas de 1580, pues Felipe II hereda la corona de Portugal y por lo tanto lo que está en verde en ese mapa pasa a control de la monarquía hispánica también, ¿no? De este modo, bueno, pues fundamentalmente se establece esa ruta del galeón de Manila, que todos habrán oído hablar de él, ¿no? Que llega a Acapulco y Acapulco por tierra se pasan las mercaderías que vienen de Asia hacia la costa atlántica para que puedan volver a través de La Habana. Todos se juntaban ahí, hacían pues, formaban escuadras, ¿no? Para poder ir acompañados hasta la península, ¿no? Entonces, veremos que hay un crecimiento verdaderamente notable a lo largo de todo el siglo XVI, con un verdadero cenit de la entrada de remesas de plata vía casa de contratación, que es lo que estudia, que es el principal estudio que se hizo en los años 30. Y luego empezó a verse que, curiosamente, a partir de 1630, finales del primer tercio del siglo XVII, las remesas caen en picado, ¿no? Y esto lo vamos a ver ahora en cifras. Claro, eso en un momento bélico en el que el conde de Duque de Olivares, con sus grandes memoriales y con su unión de armas, ¿no? Pretendía que los territorios extracastellanos, porque la monarquía hispánica, como saben, era una monarquía compuesta, es decir, tenía diferentes instituciones, diferentes sistemas fiscales, diferentes formas de gobernarse, fuera Aragón, fuera Navarra, fuera Castilla, ¿no? Y esto para Olivares era un verdadero problema porque tenía que mantener el ejército de Flandes, ¿no? Esto significaba que, bueno, primero bancarrota, que te crió, que es lo que pasa siempre, ya desde Felipe II hasta IV, ¿no? Pero en la época de Felipe IV la cosa se complicó bastante. No había dinero para pagar los tercios y tradicionalmente se pensaba que es que, claro, la plata americana ya no llegaba con la fluidez que había llegado durante todo el siglo XVI, ¿no? Bueno, esta teoría es la que está en revisión y la que vengo yo a contar aquí ahora, ¿no? No yo porque lo haya investigado, sino por lo que se sabe hoy en día de esto, ¿no? Evidentemente. Lo vamos a ver, ¿no? Bueno, aquí tenemos más variantes de lo mismo, del tornaviaje del galeón de Manila y su conexión con la flota de Indias. Y podríamos pensar, primera cuestión, ¿no? Podríamos pensar que es que, claro, con la piratería que había en el mar Atlántico, fundamentalmente inglesa, ¿no? Y también holandesa y por veces francesa, pues claro, es que no llegaba una flota sana a,
a la casa de contratación. No, esa no es ninguna razón, porque realmente lo único que pudieron hacer, como les pongo ahí, fue, bueno, pues conseguir arruinar las remesas en 1657 frente a Tenerife, en 1702 en Vigo, Rande, ¿no? Y la última en 1804 frente a la costa de Portugal en el Cabo Santa María. Lo que hacían corsarios, bueno, militares ingleses como el almirante Anson, o lo que hacía Francis Drake y and Company, ¿no? Que eran, como sabéis, corsarios al servicio de Isabel I, era, bueno, asaltar fundamentalmente barcos de aviso que iban por delante, barcos aislados que se habían perdido por una tormenta, pero en ningún caso se atrevían a enfrentarse de forma frontal con las flotas de galeones protectores, porque eran verdaderas fortalezas, ¿no? Y funcionaban bastante bien. Hay muchos mitos sobre la historia de España en este momento, ¿no? Y uno de ellos es la mala administración. Bueno, la administración de las flotas fue impecable. Funcionó, excepto esos casos que pongo ahí, funcionó como un reloj realmente. Eso ya lo demostró Pierre Chauny con la entrada y salida anual de las flotas de la casa de contratación, ¿no? Eh, es decir, y la administración pues funcionaba casi mejor que en la península, porque, por ejemplo, el sistema de audiencias, que eso sí lo he estudiado bastante, intendencias más tarde, ya en el siglo XVIII, bueno, tenía una organización del territorio bastante racional, incluso, ¿no? Es decir, mucho informe, mucho medir cosas, mucho contar cosas. Y cuando mides y cuentas cosas lo puedes administrar porque sabes lo que tienes y a dónde lo destinas, etcétera. La introducción de los juicios de residencia sobre los oficios públicos, que era esencial en el sentido de que uno podía pedirle cuentas a cualquier virrey, gobernador, que acabara su mandato, cuánto había ganado, cuánto tenía antes de entrar, cuánto tenía antes de salir, y si el enriquecimiento, si existía, era razonable, ¿no? Si no era razonable, tenía que pasar por el Consejo de Castilla a dar explicaciones, el Tribunal Supremo, ¿no? Por tanto, hay mucho mito de esa, digamos, una organización irregular, poco seria, en absoluto. Más seria no podía ser, ¿no? Felipe II enseñó a la gente a tomar nota de todo y a hacer arqueos y contabilidades por todas partes, ¿no? Es decir, que la caída de las remesas del siglo XVII no es achacable a la piratería, o es muy poco achacable, un porcentaje, pues digamos que irrelevante, desde luego, ¿no? Bueno, y tenemos un galeón que metían bastante miedo para la época, bien artillados, bien gobernados y llevados por gente experta que hacía eso cada año, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el tráfico naval según Pierre Chauny desde 1588. Bueno, no hay que preocuparse porque el tornaviaje sean menos barcos, que muchas veces ya se quedaban allí para funciones de calafateado, de reparación, de esperar un par de años para volver, etcétera, ¿no? Esto es normal, ¿no? No eran barcos que se perdieran a la vuelta, no tenía nada que ver. Entonces vemos cómo las flotas de Indias iban con una regularidad pues bastante elevada, ¿no? En cuanto a números de navíos que circulaban en ese comercio global, ¿no? que hablábamos antes. Bueno, sin ánimo de ser exhaustivo, pues ahí tenemos, según también Chauny, qué cosas venían, ya lo sabemos, ¿verdad? El cacao y la vainilla, el aguacate, los cueros, el palo santo, los grandes eh, elementos tintóreos, ¿no? Para los textiles y naturalmente pues tenemos plata y oro, ¿no? Hoy, perdón, se me ha ido aquí. Aquí lo tenemos, ¿no? La plata y el oro, y bueno, los productos que a cambio iban desde España, ¿no? Es decir, una ida y vuelta constante. Bueno, sabemos que el caballo, que había existido primigeniamente en América, había desaparecido y fue reintroducido por los españoles, ¿no? Bueno, una curiosidad, siempre
en estas imágenes que tenemos a veces un poco disociadas de la realidad, ¿no? Siempre se hablaba de la austeridad de la corte española, es decir, que Felipe II era un tipo triste, vestido siempre de negro, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que ese negro que era el famoso negro ala de cuervo, ¿no? Que llevaban la gente de posibles en España y naturalmente todos los nobles y el propio rey, pues era la elegancia personificada en ese momento, porque el tinte que se utilizaba, que era el palo de Campeche en la costa más o menos de Honduras, ¿no? Era de una excelente calidad. Entonces eso suponía, bueno, pues que los que eran verdaderamente elegantes iban del black is black este que les pongo ahí, ¿no? Bueno, para aclarar un poco la cosa, es decir, ¿por qué la monarquía hispánica cuando no le llegaban remesas suficientes caía en crisis? Bueno, pues porque vivía mucho de las remesas americanas, fundamentalmente la plata, como decía antes, ¿no? Normalmente se cobraba el quinto real, que como pongo ahí, variaba con el tiempo, empezó siendo un nominal del 10%, que bajaría con los años a un monto entre un 5 y 8 o menos para finales del imperio, ¿no? Bueno, pues naturalmente los historiadores se dirigían fundamentalmente a los archivos, hoy Archivo de Indias, que al final es fundamentalmente los fondos que provienen de la casa de contratación, que era, digamos, el lugar por donde pasaba todo el metal, el arqueo y la contabilidad de todo el metal que venía de América en las flotas y que podía, bueno, pues extrapolar un poco las cantidades que iban viniendo precisamente por eso, ¿no? Y, y gracias a eso pues tenemos muchos datos, pero no los suficientes. Luego explicaré de dónde se obtenían los demás, ¿no? Bueno, ¿y cómo se pudo traer tanta plata de América? Bueno, pues la razón es el mercurio, lo que se llama el azogue, ¿no? El azogue, o mercurio, lo que permitía era realizar la amalgama de la plata del metal en bruto, digamos, el mineral en bruto, para separar la mena de la ganga, para entendernos, ¿no? Y esto se hacía utilizando como amalgama el mercurio, que se llama azogue normalmente, ¿no? Y la suerte que tuvieron los españoles fue encontrar unas minas espectaculares muy cerca de Lima, en un cerro a 4.000 metros, como está todo allí, ¿no? Que se llaman Huancavelica, no sé si les suena eso, las minas de Huancavelica, ¿no? Bueno, pues sin las minas de Huancavelica es imposible obtener plata en esas cantidades, porque necesitaban hacer esta operación que vemos aquí, el beneficio de patio, ¿no? Que es un invento de Bartolomé de Medina, un metalurgista español, que había aprendido sus haceres de la metalurgia alemana fundamentalmente, ¿no? Entonces lo que hacían eran, como ven, extender un barro, el barro extraído del Cerro del Potosí, lo extendían en grandes piscinas de unos 30 centímetros más o menos de profundidad y usando caballos lo iban mezclando todo, los cascos de los caballos iban pisando todo aquello e introducían, bueno, varias cosas, ¿no? Mercurio, el mineral de plata, sulfuro de hierro, cobre, más bien de cobre, que ya aparecía en la propia ganga del mineral de plata extraído del Potosí. Se trituraba todo y luego con el calor, expuesto al calor, a la insolación, pues conseguían extraer plata pura, ¿no? Entonces, si la teoría de los piratas no nos vale para la caída del siglo XVII, durante mucho tiempo se desarrolló la teoría de que a Huancavelica le iba mal, ¿no? Es decir, que no se sacaba tanta plata porque no había azogue suficiente. Y es verdad que uno cuando profundiza cada vez más en una mina es más difícil extraer metal y cada vez con más dificultad, naturalmente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que España tenía también Almadén, Ciudad Real, minas históricas desde los romanos. Y el mercurio es un metal líquido que se puede transportar en toneles, con lo cual no era suficiente para explicar aquello, ¿no? Porque bueno, había tenido digamos, los recursos suficientes para trasladar, digamos, el mercurio suficiente para la extracción para seguir realizando esta operación del beneficio de patio que luego tuvo
otras variantes, ¿no? Pero sería un poco largo de explicar, ¿no? Bueno, ahí tenemos bueno, una muestra de la riqueza extrema que tenía América, la riqueza minera que tenía y tiene América, ¿no? Ahí ven ahí los nombres, simplemente nominalmente, del Virreinato de Nueva España y del Virreinato del Perú, que llega prácticamente hasta Chile, ¿no? Como el actual Chile, como pueden ver. Bueno, ahí tenemos el aspecto que tenían las minas de Santa Bárbara de Huancavelica, ¿no? Eh, bueno, simplemente ahí lo que hago es una descripción. El azogue era necesario para obtener plata mediante el proceso de amalgama de minerales que no resultaban rentables con los procedimientos de extracción tradicionales, ¿no? De ahí la especial importancia de estos yacimientos que suponían el complemento de la riqueza del Potosí, ¿no? Esto es lo que hay que entender de esto. Bueno, pero, como les digo, ahí tienen los canales, las canalizaciones cerámicas que permitían trasladar el mercurio en Almadén, ¿no? Y de Almadén, en caso de necesidad, pues se metía en la flota que iba de partida, por eso se llamaba la flota del Azogue, la que iba por el sur, como les puse antes, ¿no? Para llevar pues los toneles necesarios a donde hicieran falta, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que había plata en, no solo en el Gran Cerro del Potosí, sino también en todo México, ¿no? Zacatecas es tal vez el mejor ejemplo, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos que mercurio había, que los piratas hacían poco. Entonces, claro, vamos acotando el problema, ¿no? Es decir, ¿qué demonios pasaba en el siglo XVII, ¿no? Bueno, aquí un texto de la época que explica maravillosamente, como se explicaban las cosas entonces, lo que significaba Huancavelica, ¿no? La mina de Huancavelica no produce plata ni oro, pero produce el azogue, o sea, el azogue, un ingrediente tan necesario para el beneficio de todos, las de oro y plata del reino. Es la única que se trabaja en este metal y es propia y pertenece a su majestad, vuestra majestad, y provee al Perú y ha proveído a México, a donde en muchas ocasiones se han remitido cantidades crecidas de azogue, ¿no? Bueno, esto era la historia, ¿no? Y en México, como les decía, pues las minas de Zacatecas tenían una estructura pues similar a las del y muchos otros minerales, como pueden ver ahí, ¿no? Pero que bueno, tenía una estructura similar a a la extracción que se hacía en el Cerro del Potosí, en el Virreinato del Perú, ¿no? Bueno, naturalmente, esta forma de quienes trabajaban ahí eran fundamentalmente indígenas y eran indígenas para los cuales los españoles, ustedes saben que, así muy brevemente, porque si no, madre mía, ya voy por media hora y me queda más de la mitad. Bueno, para entendernos, cuando decíamos que los Colón gestionaban mal, ¿se acuerdan? Allí en las Antillas, ¿no? Luego vino Bobadilla, que lo hizo mejor, y Obando, don Nicolás de Obando, que era un clérigo, y este empezó con la idea del repartimiento de indios. Esto significaba, pues, que a cada colono, bueno, se daba una serie de indígenas para trabajar en lo que fuera la tierra o incluso la extracción de metal. En el caso del Perú se utilizó fundamentalmente una organización anterior, previa, de dominio inca, que eran los mitayos, eran pueblos subsidiarios de los incas que trabajaban en un régimen de semiesclavitud, digamos, en las minas, ¿no? Y en más cosas, ¿no? En la construcción de carreteras, esos extraordinarios caminos que hacían los incas a través de los Andes, etcétera, ¿no? Hay que decir que eso evolucionó mucho gracias a la obra de muchos clérigos como el discurso de Navidad de Fray Montesinos, naturalmente la obra de las casas, la breve historia de la destrucción de las Indias, ¿no? Entonces, como saben, el repartimiento se convirtió en la encomienda, que era un poco la bendición por parte del Estado de la aprehensión, digamos, espontánea de indios, ¿no? Para el trabajo. Eso tuvo muchas regulaciones porque, naturalmente, la presión, ¿no?, de los críticos con el sistema consiguió
primero la proclamación de las leyes de Burgos por Fernando el Católico, 1518, y luego en 1640 las leyes nuevas que establecieron ya de una forma reglada la encomienda. No quiero decir con esto que la cosa mejorara excepcionalmente, pero algo había mejorado porque tenía una base reguladora legal bajo unas ciertas normas, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que luego con la obra de la Escuela de Salamanca y la difusión de las primeras grandes ideas del derecho internacional de Francisco de Vitoria, ¿verdad? Pues se consiguió reflexionar sobre la idea de que los indios verdaderamente no eran seres ajenos, sino que eran súbditos de la corona. Y por lo tanto, y ahí estaba la cuestión, como lo que decía Francisco de Vitoria, ¿no? Como el Papa por bulas, Alejandro VI, etcétera, intercoétera, etcétera, ¿no? Había bueno, pues donado para la cristianización, ¿no? de los indios. Les había encomendado a España esa función de cristianizar, ¿no? Y por lo tanto, a cambio, pues establecían todas estas instituciones como la encomienda, que al final terminó cayendo en desuso. Pero desde luego hay una verdadera pugna, una lucha permanente moral, de carácter moral y fundamentalmente jurídico, sobre la situación de los indios, ¿no? Esto explica que muchos de ellos fueran sustituidos finalmente por esclavos que solían traer los portugueses del continente africano. Eso explica que uno se da un paseo ahora por Santo Domingo y ve mucha gente de ese origen, ¿no? O mulatos más que indígenas, porque los indígenas habían desaparecido absolutamente. ¿Por qué desaparecieron? Porque fueron exterminados. Bueno, primero por diversas cuestiones, fundamentalmente por la cuestión de la ruptura del cordón sanitario, el sarampión, la gripe suina, etcétera, ¿no? Que eso significó una mortandad tremenda, el encuentro de gérmenes de un otro lugar que no habían convivido, ¿no? Eso en primer lugar. Luego las teorías más curiosas, como John Lynch, que desarrolló una teoría de Sánchez Albornoz, muy interesante, que es la teoría del desgano vital. Los indígenas de las Antillas vivían en un sistema tropical, ¿no? Eso quiere decir que hay que coger 4 cojos, 2 langostas y hacerse el sombrajo y aquello está resuelto, ¿no? Claro, los que venían de la áspera Castilla trabajaban de sol a sol y aquello no funcionaba con aquella gente, no entendían esa avidez por trabajar sacando un oro que para ellos era simplemente una cosa de adorno, ¿no? No tenía ningún sentido. Bueno, John Lynch llega a decir que había un abandono del cultivo de las ganas de vivir, de la familia, de engendrar hijos, etc. Así que en realidad ahí se juntaron varias cosas. Pero sí se puede decir que dentro de las propias entretelas, las estructuras de la monarquía, fundamentalmente a través, digamos, de las universidades, señaladamente de Salamanca, pues se alcanzaron logros del derecho muy interesantes al respecto, mucho antes que cualquier otro sistema de depredación colonial de otros pueblos europeos, no habría que decir. Es decir, que todo eso es muy gris, no es blanco ni negro realmente, sino que habría que estudiar en cada momento quién decía qué, naturalmente, ¿no? Bueno, todo esto venía simplemente a explicar que la forma de trabajo en las grandes minas de plata era fundamentalmente tomada de una estructura anterior que era de origen incaica, que era la mita, eran mitayos, indios mitayos, ¿no? Que trabajaban, bueno, pues de forma compulsiva para un señor, ¿no? Esto es una especie de pseudo-feudalismo, por decirlo así, ¿no? Bueno, y voy a tener que ir más rápido porque si no, es que aquí he hecho una digresión un poco larga. Vamos a ver, ahí tenemos el parti-pri, digamos, de las cosas que luego vamos a matizar mucho, ¿no? Si vemos la llegada de remesas de metales, que es lo que está en color más oscuro, pues podemos ver que a las alturas de 1600, digamos, 30, las remesas que llegan a la casa de contratación es el secreto de la cosa, ¿no? Es decir, que de las que tenemos registro por la Fiscalidad Real, pues comienzan a descender de una forma alarmante, ¿no? Y entramos de lleno en la crisis del siglo XVII, porque falta pasta, ¿no? Claramente. Entonces,
Bueno, ahí pongo una serie de razones de de la decadencia del XVII, del siglo de hierro. Fundamentalmente subrayaría la enorme deuda del Estado con los banqueros europeos y no europeos, ¿no? También Simón Ruiz o los Espinosa, también había banqueros españoles, ¿no? En la época de Felipe II, que se fue agravando absolutamente al inicio del siglo XVI, perdón, XVII, con la llegada de una familia francamente corrupta a la estructura de los válidos en época de Felipe III, ¿no? En ese momento, pues la mala gestión por parte del Estado del numerario que iba llegando, pues llevó a operaciones de tipo especulativo. Fundamentalmente, como había poca plata, pues había que usar una moneda de cambio de cuenta de otro tipo, el vellón, que era los maravedíes, que habrán oído hablar de los maravedíes, que eran de cobre con una cantidad ínfima de plata, ¿no? Que era la moneda del pueblo, lo que utilizaba la gente para comprar el pan, digamos, ¿no? Pero ahí hicieron el duque de Lerma, fundamentalmente, que era un especulador nato, ¿no? Había comprado medio Valladolid y luego trasladó la corte a Valladolid, ¿no? Nada nuevo bajo el sol, es decir, ya una operación inmobiliaria brutal, ¿no? Bueno, pues el duque de Lerma empezó a decir, bueno, pues si no hay dinero le damos a la máquina, ¿no? Y entonces empezaron a acuñar moneda de cada vez menor valor, ¿no? Dinero del que nadie se fiaba, porque aquello tenía muy poco cobre ya, no tenía, ¿no? Esto no es nuevo en la historia, ¿no? Eso lo hacía Nerón ya con los denarios, cuando los metían grandes bolsas de cuero, los batía durante días con esclavos, ¿no? Y las esquirlas las sacaba, las traía de allí, las volvía a fundir y hacía más monedas, ¿no? Claro, esto realmente no funciona porque evidentemente no es una moneda de la que uno se pueda fiar. Si no te puedes fiar de la moneda, los precios se disparan absolutamente, ¿no? También le había pasado al pobre Diocleciano cuando hizo aquel decreto general de precios que nadie le hizo caso, claro. Pero este fenómeno de inflación no era tan conocido en este momento hasta que se producen estas operaciones especulativas desde la propia corona. ¿Vale? Es decir, esa doble cuenta de moneda de plata, el real de A8, una moneda excepcional y que valía en todo el mundo y que además es la base de lo que luego sería el dólar, etcétera, como saben, ¿no? Y luego el maravedí, que en fin, cada vez valía menos, tanto es así que Hamilton, el que hizo esta primera gráfica que tenemos aquí, descubrió aquello del premio de la plata, es decir, cuando vas a comprar cualquier bien, ¿no? Pues dices, bueno, ¿en plata o en maravedíes? Entonces el precio se dispara. Si era en maravedíes, te lo disparaban, ¿no? Si era en plata, pues te salía a cuenta, pero había que tenerla, obviamente, ¿no? Y todo esto provocó pues, la gran crisis del siglo XVII, que le tocó de lleno al rey siguiente, a Felipe IV, y fundamentalmente a su válido, que este sí era honrado, pero que no estaba ayudado por lo que pasaba alrededor, fundamentalmente en el plano económico y también en el plano político. Hay que recordar que su intento de que los reinos extracastellanos, señaladamente Aragón y Cataluña, pagaran algo para el sostenimiento del ejército, porque hasta entonces su fiscalidad se refería solo al mantenimiento de su propia administración, ¿no? Pues supuso nada menos que la revuelta del Segador en 1640 y la independencia de Portugal a la vez, ¿no? Es decir, los reinos que no estaban acostumbrados a una fiscalidad tan salvaje como la que sufría Castilla, con los servicios de millones, alcabalas, todo eso que iban cobrando permanentemente, pues no estaban dispuestos a cambiar de forma de vida y naturalmente significó pues una enorme revuelta en Cataluña fundamentalmente, como saben, y, eh, y la independencia de Portugal. O sea, todo lo que estaba en verde en el mapa anterior, pues desaparece, ¿no? Bueno, malas noticias, ¿no? Bueno, aquí rápidamente, algunas cifras sobre cosas que vamos sabiendo. Por ejemplo, la plata del Potosí últimamente se cree que fue muy potente hasta 1700, sin embargo, luego se disparó las remesas de plata que procedían de México, ¿eh? Ahí lo tienen.
Bueno, este cuadro yo creo que sí que es interesante. Entonces, lo que está en amarillo es oro, lo que está en blanco es plata. Entonces podemos ver cómo al principio, por la cuestión de, ya lo ven aquí, ¿verdad? Por la cuestión del oro antillano, había una enorme cantidad de oro llegando a la península. A partir de 1530, pues ya vemos que la inmensa mayoría de lo que llegaba ya era plata. Lo ven ahí perfectamente, ¿no? Bueno, en cuanto a la moneda, pues como les decía, ¿no? Hay una moneda que era el ducado castellano, el ducado de oro, que esto es como el billete de 500, o sea, no lo vemos nadie, es inútil hablar de ello, ¿no? Simplemente era una moneda digamos, de prestigio, ¿no? Y luego sí era muy importante el real de plata, ¿no? Que valía en principio 34 maravedíes del otro, de Bellón, y que luego fue cambiando, subiendo su precio según subía el premio de la plata. Se dan cuenta, en 1686 ya valía un real 64 maravedíes, ¿no? Precisamente por la mala calidad de la moneda de Bellón, ¿no? Bueno, luego, desde luego, el real de A8, que lo tenemos por aquí, es la moneda más noble y más extendida en el mercado, en el mundo mercantil, ¿no? Y desde luego, pues la más prestigiosa del mundo, como decía, con influencia en todas las grandes monedas que vinieron después, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿eh? La diferencia entre la moneda de plata y la cosa, bueno, pues reacuñada y mal fabricada que era el maravedí, ¿no? El maravedí, se ve muy bien ahí la diferencia, ¿verdad? Entre un buen real de A8 y un maravedí castellano, ¿no? Bueno, eh, vamos viendo cifras ya rápidamente, porque si no. Bueno, según Hamilton, que es el primero que estudia esto, pues es obvio que a partir de 1630, siglo XVII, fíjense aquí, ¿eh? En billones de maravedíes está esta unidad, ¿no? Aquí lo pueden ver. Bueno, pues de llegar a un cenit de 13 billones, pues en 1630 empezó a bajar a 7, 6, 5, ¿no? Lo van viendo ahí, ¿no? Obviamente, entonces, en la casa de contratación no llegaba a plata, decían que llegaba a menos plata. Eso es una evidencia. Segunda cosa, datos del profesor García Fuentes. Con otras, bueno, pues el profesor García Fuentes sigue las series, si se fijan, de Hamilton, que acaba en 1650, y va viendo que la cosa no hace más que empeorar, ¿no? Cada vez llega menos plata a la península, o por lo menos a la casa de contratación, ¿no? Y, sin embargo, bueno, esto es una matización que nos vamos a saltar, que es lo último que hizo John de Page, un norteamericano de origen holandés que estudió cifras. Bueno, aquí el secreto, ya les voy contando, es no mirar solo la casa de contratación, sino otras cosas, ¿no? Fundamentalmente, pues como hizo Morinó, las gacetas holandesas, luego explicaré por qué. Y los precios, en vez de mirar solo las casas de misericordia, que es lo que había visto Hamilton, ver también precios en territorios agrarios, no solo en ciudades, ¿eh? Lo que hace es suavizar la curva, fundamentalmente. Es decir, que parece que llegaba un poco más de plata y había un poco menos de crisis, ¿no? Para entendernos. Lo que está ahí remarcado es un poco lo que queremos decir, ¿no? Y fíjense, los estudios de Page son demoledores. Al final averigua o pueden entender con sus cifras particulares, bien es verdad, pero no debía estar muy alejado de la realidad, que sí hay una crisis en el siglo XVII, pero la recuperación del siglo XVIII es brutal. Y la verdad que el mar español, que significaba durante los Borbones el Atlántico, pues funcionaba, la carrera funcionaba extraordinariamente bien. Fundamentalmente porque un tipo que se llamaba Marqués de la Ensenada, en la época de Fernando VI, se le dio por potenciar junto a un gran ingeniero como fue Jorge Juan, que les sonará, ¿no? Jorge Juan Santacilia, pues consiguió no una guerra ofensiva contra Inglaterra, pero sí una interesante guerra defensiva para proteger la carrera de Indias, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, desarrolla mejor los arsenales, junto a Jorge Juan, los grandes arsenales de la Carraca en Cádiz, de Cartagena y sobre todo Ferrol, que Ferrol es una obra maestra de la que nos habló aquí
largamente no hace mucho mi queridísimo Alfredo Vigo Trasancos, no sé si han tenido la oportunidad de escucharlo, y si no, se lo recomiendo muy vivamente, que está en la web de la UNED y es una conferencia que no se pueden perder, ¿no? Y, y entonces Ensenada consigue, pues por ejemplo en Ferrol, entre 1752 y 1755, va y hace 12 navíos de línea, ¿no? Nada menos. El célebre apostolado ferrolano, ¿no? Bueno, con eso fue suficiente para mantener la paz en el tránsito de la plata y el oro, ¿no? Había mejores métodos de extracción en el 18, es obvio también, ¿no? Y ahora vamos a dar con un tipo que lo revolvió todo, Michel Morinot. Michel Morinot es un investigador que dice, bueno, vamos a ver, hay mucha crisis, ¿de acuerdo? Pero es tan grande como parece. Y entonces se fue a la Bolsa de Ámsterdam y empezó a estudiar las gacetas. Las gacetas contaban, se ha vendido tanta plata en Ámsterdam, se ha vendido tanto oro en Ámsterdam, en el año tal, en el año cual. Empieza a sumar y dice, pero si la plata esta que venía de América venía obviamente por contrabando, ahí estaba. No eran los piratas, no eran la crisis del azogue de Huancavelica, era el contrabando. Es decir, los propios españoles que fletaban barcos por detrás se evitaban el quinto real y ganaban un dineral, obviamente, los asentadores, ¿no? Y las cifras de Morinot, pues dan verdadero espanto. Dices, bueno, hubo crisis en el siglo XVII, pero no tanto. Y desde luego, el dinero, lo que pasaba, la plata, eso lo dicen los arbitristas, lo que ocurría ahí, parece ser, es que la plata pasaba y no se quedaba. Pero en Europa aquello estaba floreciendo, ¿no? Bueno, importante entonces la aportación de Morinot porque da un poco al traste con las teorías clásicas, ¿no? Vinculado a los medios empresariales de Ámsterdam, como les pongo ahí, las gacetas, ¿no? Daban noticia de cifras que desafiaban las tendencias sugeridas por la investigación clásica de Hamilton, ¿no? Curioso, ¿no? Y al final Morinot dice, no, la conclusión propuesta por Morinot es que a finales del siglo XVII llegaba a España, pero no se quedaba, más plata que nunca. Bueno, aquí tenemos diversas cifras de Hamilton, el gran Domínguez Ortiz, García Fuentes, Morinot. Entonces vemos claro que mientras Hamilton va anunciando una debacle que continúa Domínguez Ortiz, se fijan, y que García Fuentes corrobora, y ahora vamos ahí en los millones de pesos fuertes, millones de pesos que había contado Morinot, sumando todo lo que había encontrado en Europa y señaladamente en las gacetas de Ámsterdam, y caramba, no tiene nada que ver, ¿no? Esto es muy llamativo, ¿no? Entonces, la pregunta que uno se hace es, bueno, si en el siglo XVI se dispararon los precios porque había mucho numerario circulante, ¿verdad? ¿Por qué en el siglo XVII no subían los precios, ¿no? Bueno, no subían los precios porque teníamos una idea equivocada de las formas precapitalistas. Y esto lo explicaré muy rápidamente. Wallenstein, por ejemplo, y otros muchos decían, bueno, en realidad no hubo revolución industrial a finales del siglo XVIII en Inglaterra, lo que sí hubo fue una acumulación de fenómenos precapitalistas y por la inyección de dinero americano en el mundo europeo y por lo tanto esas formas de letras de cambio, de manejo de dinero, de utilización de fondos para la especulación, etcétera, ya existía en el siglo XVI y XVII, pues naturalmente que existía. Pero lo que se equivocó probablemente Wallenstein es en la proporción. Es decir, que realmente lo que todavía pesaba profundamente en toda Europa, y Castilla no era desde luego una excepción, era el mundo agrario. Seguían siendo eminentemente agrarios. No subían los precios porque en los precios que había contrastado Morinot estaban combinados con series de buenas cosechas en Holanda. Por lo tanto, había abundancia de lo que la gente de verdad usaba, productos agrícolas y ganaderos, ¿no? Por lo tanto, eso distrae un poco la idea de que todo es monetarista, para entendernos, ¿no? Como si fuéramos keynesianos, ¿no? Es decir, en este momento influye mucho la economía real, para decirlo así, ¿no? Bueno,
Y hay una tercera parte, una cuarta parte, ya vamos, ¿no? de remesas que habíamos hablado entonces de la piratería, habíamos hablado de la crisis del azogue, habíamos hablado del contrabando, que es lo grueso del asunto, ¿verdad? Y lo último, claro, uno se da un paseo por cualquier capital o ciudad importante de, no sé, Quito, Cartagena, la que quieran, ¿no? Ciudad de México, y ahí hay mucha obra construida. Eso costaba mucho dinero. ¿Se dan cuenta? Bueno, pues hay gente que ha estudiado eso y dice que es que se estaba quedando mucha plata ya en unos virreinatos que no eran independientes, pero funcionaban con una autonomía cada vez mayor. Eso explica, bueno, pues la reacción criolla, ¿no? A partir de 1809, la batalla de Ocaña, que perdemos, no hay poder, no hay rey, ¿qué hacemos? Digo, bueno, pues oye, somos de aquí, aquí nos quedamos esto, ¿no? Todo lo que fue un poco eso. Y eso es un poco el cuarto pilar de la administración de la plata americana, se quedaba para la construcción y el desarrollo propio de los virreinatos, naturalmente. Caminos, puentes, carreteras, iglesias, hospitales, todo lo que queramos poner detrás, ¿no? Bueno, datos. ¿Qué fue del oro y la plata, no? Bueno, pues vamos a leer simplemente ya para ir... Oh, joder, tengo más cosas, pero no me va a dar tiempo. Para ir acabando, ¿no? Pero como una conclusión así un poco apresurada, ¿no? Bueno, vamos a ver solo lo que está en negrilla, que llama la atención, ¿no? Bueno, la plata extraída de América entre 1530 y 1650 ascendió a 11.000 toneladas. En cuanto al oro, la cantidad extraída a lo largo de todo el siglo XVI fue de 153.000 kilos, mucho menos, naturalmente, como les aventurábamos, ¿no? Con un máximo en torno a 1553 del oro, ¿se acuerdan? Es decir, el oro fundamentalmente antillano, que luego apareció en más sitios como México, ¿no? Bueno, datos actuales a partir de aquí, digamos, de nuestro momento, ¿no? Bueno, México produjo 2.747.000 kilos de oro solo en 2002, y eso apenas suponía el 16% de la producción mundial. Lo extraído solo en México supera toda la plata extraída de América y arriba de España. Primer dato, ¿no? Es decir, devuelvan el oro, pues ya tienen ustedes ahí oro a mansalva, ¿no? Segunda cosa, Perú. Durante el año 2007 exclusivamente tuvo una extracción industrial de 170 toneladas de oro, lo que resulta casi equivalente, año 2007, casi equivalente a la totalidad del periodo colonial español acotado por Hamilton, ¿no? En la actualidad, la extracción de mineral de plata de poco más de 2 años, tengo aquí una cosa que no me deja ver, bueno, caramba, a ver, ¿dónde estaba? 2 años, 26 meses y aurífera de solo medio año es equivalente al tesoro colonial comprendido entre los años 1530 y 1650. Quiere decir que con 4 años la plata peruana pues habría cubierto todo el tesoro americano, ¿no? 4 años actuales. Bueno, por tanto, esas son la realidad de las cosas. Luego trae aquí, bueno, un estudio un poco más economicista, les voy a explicar muy por encima. Bueno, esto aquí vemos cómo empezó todo en 1934 con la teoría de Hamilton. Entonces vemos siempre cómo los precios trepan por encima de la llegada de las remesas. ¿Se fijan? Eso es el premio de la plata. La abundancia produce inflación de precios, ¿no? Bueno, esa es la curva general de Hamilton. Y luego hay otros estudios como el de García Vaquero. Bueno, aquí hay las mismas cifras que hemos visto antes. El análisis catastrofista de García Vaquero sobre la llegada de remesas en el siglo XVII, por ejemplo, ¿no? Y la corrección moderna de historiadores económicos como Jordi Nadal, que decían que había que referenciar los precios, como les decía antes, no solo a las casas de misericordia, que era donde había mirado Hamilton, sino también los precios, fundamentalmente los precios tanto rurales como urbanos, ¿no? De diferentes fuentes. Entonces vemos que también realmente
la curva se suaviza. Por lo tanto, lo que habría que decir ahí es que es verdad que había menos plata en España, pero no tanta menos como se había pensado, y que mucha era por ocultación y su trasiego directo hacia Europa. Vale. Bueno, esto es lo mismo en Morinó. Bueno, el que le apetezca tener la presentación, se la dejo encantado, que tengo una copia ahí. Y aquí, bueno, otros historiadores como Bartolomé Jung, etcétera, pues estudian que esto, ¿no? Deberíamos hacer una interpretación multifactorial. Es decir, que la teoría de Wallenstein de que la plata lo cambió todo y que aquello un mundo bullente de actividad capitalista o precapitalista, si queremos, porque faltaba la alta producción en masa en grandes fábricas, ¿no? Pero por lo demás, las operaciones financieras existían, los cambios de moneda, las especulaciones, ¿no? Pero se le corrige a Wallenstein en el hecho de que no se puede comparar con la revolución industrial, porque la revolución industrial es verdad ya que el peso del mundo agrario disminuye mucho, pero en los siglos XVI y XVII el peso esencial, el 90 y pico por ciento de la economía, sigue siendo eminentemente agrario. ¿Vale? Eso explica que, bueno, pues que llegue mucha plata a Holanda y que sin embargo no suban los precios en Holanda en el siglo XVII, ¿no? Por ejemplo. Y ya para super terminar, lo prometo, los que vieron de verdad este problema y que son verdaderos maestros en lo suyo, porque tenemos una escuela de tratadistas realmente notable, se dieron cuenta estas cosas que se dicen ahora, no sabíamos nada de esto. En general la gente siempre sabe las cosas, ¿no? Y desde luego los estudiosos de aquel momento sabían muy bien que había elementos ahí que no iban bien, que desde luego, primero, desde la estructura económica, la mentalidad tradicional había mucho que mejorar. ¿Vale? Por ejemplo, ahí dominaba el mundo bullonista, es decir, es más rico todo aquel país que acumula más riqueza. Absolutamente falso. Es aquel país que tiene una economía más saneada, habría que decir, ¿no? Es decir, el mercantilismo, ya saben, ¿no? Poner aranceles a todo, lo que está tan de moda, y promocionar la producción propia, pues te lo vas a comer con patatas al final, ¿no? Bueno, la existencia de un monopolio de metales preciosos, que evidentemente eso esclerotiza el comercio, ¿no? La existencia de aduanas interiores en los puertos secos, los malhadados puertos secos, para ir de Aragón de Castilla a Aragón había que pagar impuestos, pero ¿a quién se le ocurre? Claro, porque eso dispara el precio, una vez más, ¿no? Que además luchaban los ilustrados de Jovellanos con el informe de la ley agraria contra todo aquello, ¿no? La potenciación de la exportación frente a la industria. ¿Fue siempre esto así? No. Las ciudades castellanas eran muy poderosas en el siglo XVI. Medina del Campo, Medina del Río Seco, Villalón, Burgos, el eje Burgos-Santander, Segovia, los paños veinticuatrenos, unos textiles extraordinarios. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Bueno, pues que eso lo explica muy bien el profesor Juan Eloy Gelaber, hacia 1530 hay una evidente decadencia de las ciudades de la producción. Al final es quién hace los tornillos en economía, ¿no? De la producción de las ciudades castellanas cae en picado. Y cae en picado por abandono, porque había tanta plata y se podía comprar tantas cosas que se compraba los paños en Brujas. Claro, eso salía carísimo. Cualquier cosa que traes elaborada ofreciendo lana en materia prima, por ejemplo, pues estás perdiendo dinero a expuertas, si se dan cuenta, ¿no? Entonces ahí, como decía el profesor Domínguez Ortiz, hay que hablar de mentalidad tradicional, que sí existía, en el sentido de que trabajar con las manos no te ennoblecía y por lo tanto convenía vivir de rentas, convenía vivir de la compra de oficios públicos, que a ti no te ennoblecía, pero podía ennoblecer a tu descendencia, ¿no? Y esa mentalidad tradicional con mucha gente que se acogía a ser familiar de la Inquisición, por ejemplo, para, bueno, pues vivir de una rentilla y, bueno, sortear los tribunales, ¿no? Estas cosas. Era muy habitual en España y, por lo tanto, eso esclerotizaba la actividad económica, naturalmente. Y contra eso
hablaban precisamente los tratadistas, ¿no? Decían, oiga, si no fabricamos, si no hay... Porque si antes lo hacíamos también, porque lo hacían muy bien. Simón Ruiz, allí en Medina y tal, tenían unas factorías excelentes y vendían a toda Europa, etcétera. Bueno, pues si no volvemos a eso, lo único que hacemos es trasegar paladas de plata a Europa y cada vez nos sale todo más caro, ¿no? Bueno, y naturalmente esto es un elemento fundamental, no hay que olvidarlo jamás. Una mala moneda produce subida de precios y carestías siempre, ¿no? No es buena idea. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a Martín de Azpilicueta, que es uno de los grandes, más que nada porque descubrió modernamente la idea de la inflación, pues antes que Jean Bodin, el francés que todo el mundo pasa por ser el primero en que hablaba de que la abundancia produce subida de precios, digamos, ¿no? La abundancia de metal. Y lo decía, bueno, diciendo eso, que todo incremento de la cantidad de moneda circulante genera un aumento proporcional en el nivel de precios, que es la base del estudio de Hamilton. Y decía en su comentario resultado de cambios, una centena de ducados de oro, de plata o de otro metal valdrán menos ahora que hace un año, si ahora abundan y hace un año escaseaban. Lo tenía absolutamente claro. Bueno, es largo de leer, pero también toda mercadería encarece cuando es grande la demanda y escasa la oferta. Fíjense qué clarividencia para el siglo XVI, ¿no? Bueno, en las respuestas el señor de Malestroit, ¿no? Decía Jean Bodin, precisamente, que la principal causa, y casi la única, que ninguna hasta ahora se ha tocado, mentira, ya lo había hecho Azpilicueta, ¿no? Es la abundancia de oro y plata. Ya se daba cuenta que el aumento de numerario producía subida de precios. Y luego la típica crítica al español medio, ¿no? Pues él es el español rico, altivo, perezoso, vende a precio caro en su fatiga y por lo tanto la abundancia de oro y plata lo que provoca en parte es el encarecimiento de las cosas, ¿no? Bueno, hay muchos más. Luis Ortiz, no me voy a detener, González de Cellorigo, lo veremos en un momento. Caja de Leruela, que era una especie de liberal de primera hora, ¿no? Es una especie de fisiócrata que decía que había que volver a la producción agraria, como los fisiócratas franceses, ¿no? Para hacernos una idea. Y Tomás de Mercado también, ¿no? Y todo eso influía directamente en la Junta Grande de la Reformación de Olivares, que, entre otras cosas, quería hacer esa armonización fiscal de la que nunca fue capaz, ¿no? Caja de Leruela, por ejemplo. No bastan las riquezas y tesoros que las monarquías acumulan de otras provincias a suplir el efecto de los frutos nativos de la patria. Ahí lo tenemos, ¿no? Antes son causa de extraerse los naturales y dejar sus propias tierras incultas y adulterar sus loables costumbres antiguas, como le sucedió a Roma, la decadencia de Roma, etc., ¿no? También Fernández de Navarrete, pero a mí uno de los que me gusta más por la facilidad de su prosa y por la, digamos, la capacidad de acabar en paradoja las cosas que contaba, era Martín González de Cellórigo, ¿no? Decía, por ejemplo, que el mucho dinero no sustenta a los estados, ni está en el de la riqueza de ellos. La riqueza ha andado y anda en el aire, en la especulación, ¿no? En papeles y contratos, censos y letras de cambio, en la moneda, en la plata y en el oro, y no en bienes que fructifiquen y atraigan así como más dignos las riquezas de afuera, sustentándolas de dentro. Y así, fíjense la paradoja, ¿no? Y así el no haber dinero, oro ni plata en España es por haberlo. Y el no ser rica es por serlo. ¿Qué les parece, no? Y dice al final una cosa que nos podíamos aplicar hoy en día perfectamente. No parece sino que se han querido reducir estos reinos a una república de hombres que vivan fuera del orden natural, de gente enajenada, digamos, ¿no? Bueno, Juan de Mariana, su tratado sobre el vellón, exactamente lo mismo. Decía, el imperio es una porquería, el imperio nos está arruinando. Una teoría que hoy en día defiende, por ejemplo, mi querido amigo el profesor Miguel Anxo Bastos, ¿no? Por ejemplo. Dice, imperio es apellido sin duda, sin sustancia y sin provecho. No podemos ciertamente menos de admirar y lamentar que cuando se ha aumentado inmensamente las rentas reales, ya por haberse proporcionado grandes tesoros, el comercio de la India, los galeones que vienen anualmente de la América,
ya por estar destinados a fisco los diezmos de los templos, ya por gemir todas las clases del Estado bajo grandes impuestos, a pesar de no ser grandes los gastos en tiempo de paz y de guerra, nos hallamos ahora más que nunca en gravísimos apuros y podamos mucho menos que antes de haber alcanzado por mar y tierra grandísimas victorias. Es decir que todo esto quiere decir que ya en su propia época eran conscientes de que el sistema había periclitado de alguna manera al no mantener la actividad productiva, por decirlo así, ¿no? Y luego, pues, encomendarlo todo al tránsito de plata que nos compraban por ahí, ¿no? Esta es un poco la idea que tenían, ¿no? Bueno, Montesquieu, que no nos quería mucho, decía estas cosas ya en el siglo XVIII, ¿no? Porque es bueno saber que cuando un hombre tiene cierto mérito en España, cuando, por ejemplo, añade las cualidades de que acabo de hablar, la de ser propietario de una gran espada, un noble, ¿no? O la que su padre le haya enseñado a desafinar en una guitarra, no trabaja, ¿no? Es decir, ¿por qué? Bueno, pues hay que pensar que Velázquez, no digo cualquiera, Velázquez, estaba mal visto porque trabajaba con las manos, como pintaba, ¿no? Ya no era la élite, ¿se dan cuenta? Mentalidad tradicional, lo que decía el profesor Domínguez Ortiz, ¿no? Su honor va unido al reposo de sus miembros. El que está sentado, el que se está sentado 10 horas al día logra una mitad más de consideración que el que descansa 5 horas, porque la nobleza se adquiere en las sillas, ¿no? Esto es lo que, bueno, un veredicto del que pasa por padre de la separación de poderes, aunque no es tanto así, ¿no? Bueno, también Pedro Dañat en las Américas pues decía un poco lo mismo, otro descendiente de la vía del mundo tomista de la Escuela de Salamanca, que es naturalmente extraordinario, lo vamos a desvelar aquí, ¿no? Y ya creo que podemos terminar. Así que muchísimas gracias y si quieren comentar alguna cosa, pues yo encantado. Me he pasado 10 minutos, pero bueno. No sé si en el chat hay alguna pregunta. No, por ahora no. Nos dan las gracias y tal. Bueno, ¿alguna cuestión que quieran preguntar? Sí. Es una pregunta. Por ejemplo, en el siglo XVIII, que es cuando se recupera toda la economía y demás, Sí. también es cuando más se construye en América, ¿no? Bueno, hombre, cuantitativamente es posible que sí. Sobre todo porque es el gran mundo del tardo barroco, ¿no? Por ejemplo, ahí están, bueno, toda esa eclosión de las revoluciones jesuíticas del Paraguay, por ejemplo, ¿no? Que eso da para otra conferencia otro día, ¿no? Pero bueno. La pregunta es si se puede saber cuánto dinero, es decir, se sabrá lo que se extrajo, ¿no?, de las minas. Bueno, más o menos, porque... ¿Cuánto dinero y cuánto metal se queda allí y cuánto metal viene para aquí? Sí, el que mejor lo sabe es John Tepeisc, este que le dije. La obra de Tepeisc habla claramente de eso. Y habla, pues, es una tabla que presentamos por aquí, más atrás. Esta, precisamente. Estas serían un poco las magnitudes, ¿no? Que está tratada por Manuel Díaz Blanco, pero bueno, con leerse Tepex se ven los porcentajes más o menos, y no debió ser cosa menor, la verdad. Se quedaba bastante ya, porque la estructura del Estado en ese momento lo que hacía era trasladar la administración idéntica, la administración castellana muy parecida a América, y por lo tanto los virreyes tenían su presupuesto, su budget, ¿no? Entonces también tenían su dinero para obras y tal, ¿no? Y por lo tanto era como una provincia más, como provincias, como, ¿no? En porcentaje, pues la verdad que no lo sé, pero tiene que saberse, más o menos, bueno, con esas variaciones de épocas preestadísticas, naturalmente, ¿no? ¿Alguna cuestión por ahí? Sí. ¿Qué le podemos responder entonces ahora? Perdón, es que oigo muy mal. ¿Qué le podemos responder entonces ahora? Ah, pues mira, vamos a ver, que yo diría como este señor de aquí, que gran parte de la plata se quedó allí y que además para el volumen global
de la extracción mexicana hoy en día es insignificante. Son 2 años. Claro, en el contexto era mucho. Lo que extraigan no le va a compensar. Él dirá, bueno, pero eso sigue siendo mío. Claro. En teoría, para su mentalidad. No, para su mentalidad, por supuesto. Pero quiero decir, hombre, a ver, no podemos ser maximalistas en esto, ¿verdad? Quiero decir, fue lo que fue. En su contexto fue bastante. Hoy en día, pues sería irrelevante, podríamos decirlo. Lo que pasa es que se trata, o tratan de juzgar siempre en relación a los tiempos de ahora, ¿no? Efectivamente, eso es un error, como podemos ver aquí, porque las magnitudes son muy otras, claro. Bueno, hay que reivindicar entonces el pensamiento de la Escuela de Salamanca. Entonces, yo creo que son gente muchas veces muy adelantada a su tiempo en Europa incluso. Como podemos, bueno, esto fue una breve, ¿no? Pero el pensamiento arbitrista es verdaderamente interesante para el que le guste el asunto. Es muy, muy profundo en cuanto a su capacidad de análisis, fundamentalmente, ¿no? Bueno, por aquí, nada, no sé si hacen alguna pregunta en el chat, nos dicen que estupendo y tal, y que muchas gracias, pero bueno, ha sido un verdadero placer. Yo lamento haberles machacado con tanto dato, pero bueno, quería que tuvieran la mayor información posible, ¿no? Si hay alguna manera de que si quieren utilizarla o llevarse la presentación, si alguien tiene curiosidad, pues se la enviaremos sin ningún problema, un simple correo electrónico o la manera que quieran. Y nosotros encantados de difundir lo que tenemos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias.